rol del capitalismo y la mujer y la contribución, lo que aporta la mujer en una sociedad capitalista. Para mí ese tema es personal, porque mi madre vino como campesina y pudo desarrollarse y empoderarse a través de lo que era el libre mercado aquí en los Estados Unidos y lograr sus sueños, su sueño americano. Y para mí tener 3 personas de la talla y talento como los vamos a tener una vez más me llena de gratitud y también me siento un honor por tenerlas aquí. Déjame comenzar con introducir a cada una de ellas. La primera es Gloria Álvarez. Gloria es guatemalteca con raíces húngaras y cubanas. Es licenciada cum laude de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política por la Universidad Francisco Marroquín, única universidad libertaria en el mundo. Tiene posgrado en Economía y Política en la Universidad de Georgetown y una pasantía en el think tank libertario Cato Institute en Washington, D.C., así como una maestría en Desarrollo Internacional en la Universidad Sapienza de Roma. Actualmente cura en posgrado en Filosofía Objetivista con el Ayn Rand Institute. Conductora de Radio Libertópolis, autora de los libros El engaño populista, Cómo hablar con un progre y Cómo hablar con un conservador. Gloria ha impartido más de 3,000 conferencias defendiendo los mercados libres y condenando el socialismo en todo Iberoamérica, Estados Unidos, Hong Kong, Australia y Europa. Presentó su candidatura presidencial a Guatemala en marzo 2019 con 15 propuestas libertarias. Gloria Álvarez. Gracias. Antonella Martí es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, Argentina. Es autora de 4 libros: La dictadura intelectual populista, Lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber, Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, y El Manual Liberal. Es directora asociada del Center for Latin America en Atlas Network, aquí en los Estados Unidos, directora del Centro de Estudios Americanos en Fundación Libertad Argentina y Senior Research Fellow en la Fundación Internacional para la Libertad en España, presidida por Mario Vargas Llosa. Nada más y nada menos. Es conductora del podcast Hablemos Libertad en Spotify. Antonella. Bravo. Y claro, un hombre que admiro y respeto, el señor José Venegas, que con todo cariño lo dije. Abogado, máster en Economía y Ciencias Políticas, expositor, ensayista y periodista. Autor de Hágase tu voluntad, bajar el cielo para conseguir un cargador de iPhone. 10 ideas falsas que favorecen el despotismo, el default emocional argentino, entre todos. Fue asesor jurídico de procesos de privatización y desregulación de empresas estatales. Colabora con distintos medios televisivos, radiales y escritos, comentando acontecimientos de la actualidad desde la perspectiva de la libertad individual, y ha sido conductor de ciclos televisivos y radiales en Argentina, su país de origen. José Venegas. ¡Bravo! El Día de la Mujer. Para nosotros es hermoso reconocerlo. Las aportaciones y contribuciones de la mujer han sido incalculables. Gloria, quiero comenzar contigo. El acercamiento a la igualdad con el hombre, ¿verdad? Aumentos en salarios económicos y promociones en el lugar de empleo han mejorado estas últimas décadas para las mujeres. Ustedes, me imagino, argumentarían que el capitalismo tiene mucho que ver con estos logros. ¿Por qué? Bueno, primero muchas gracias a toda la Libre Initiative por esta tremenda iniciativa
Creo que como mujeres y hombres también estamos siendo pioneros en hacer eventos en un mundo post pandemia, y quiero agradecerle a todas las personas que están aquí presentes, porque de eso se trata, ¿no? De emprender, tratar y ver cómo podemos seguir haciendo eventos, y sobre todo en un día tan importante. Creo que las mujeres han conquistado sobre todo lo que es la igualdad en el trato, porque la biología, la ciencia, incluso la neurociencia nos enseña que hay diferencias, incluso en la sinapsis cerebral entre una mujer y un hombre, y esa diversidad y esa individualidad es fascinante, y nos está llevando ahora al siglo XXI a entender que como individuos tenemos cuestiones que son únicas, que quizá esa aproximación de buscar una igualdad porque somos la misma cosa, se está entendiendo que no es así, que la mujer y su feminidad también tienen partes de masculinidad, que también el hombre tiene partes de vulnerabilidad, pero que no se trata de una igualdad de carácter o de una igualdad en personalidad, sino de una igualdad en el trato, en el respeto que nos generamos los unos a los otros, independientemente de nuestro género, de nuestra preferencia sexual, que debería de ser tan irrelevante como el color de nuestro pelo o de nuestros zapatos a la hora de tratarnos de una manera similar. Y el sistema, que por cómo es y cómo está compuesto, aproxima más a la mujer a esa justicia y a esa igualdad de trato, definitivamente es el capitalismo. Entendiendo como capitalismo un sistema de libertad donde no hay violencia, no hay coerción, no hay guerras para obtener violentamente lo que no me pertenece, no hay expropiaciones. En un sistema capitalista, dos personas llegan a un acuerdo a través de negociar un precio, porque ambas asumen que yo me puedo beneficiar más de lo que voy a recibir que de lo que me están dando. Y la mujer, a través de este sistema, se ha liberado de otras instituciones que le decían que no podía trabajar, no podía comerciar, no podía abrir una cuenta bancaria sin el permiso del padre o del papá, incluso en los años 70 en España. Entonces venimos de una larga trayectoria donde la mujer estuvo por muchos siglos impedida de ser parte de ese libre comercio o de ese capitalismo, y aún así había mujeres que no andaban pidiendo permiso, sino que a pesar de que no tenían permiso, como decía Ayn Rand, la cuestión es not who's gonna let me, but who's gonna stop me. Aún así, a lo largo de la historia hubo mujeres que reclamaron su espacio, a pesar de que tenían la ley en contra suya. Entonces, si hay un sistema que le da la bienvenida a las mujeres, independientemente de su nacionalidad, sus creencias o sus aspiraciones personales, es el capitalismo. Dentro de él caben las mujeres que quieren ser madres, caben las que quieren ser presidentes, las que quieren permanecer solteras, las que incluso quieren incurrir en profesiones que quizá hubiesen sido un poco escandalosas, ¿no? Como la pornografía o la prostitución, hasta cuestiones más tradicionales como mujeres emprendedoras en cocinar pasteles. O sea, es un sistema que permite a la mujer tomar las riendas de su vida. Y creo que hay muchas mujeres enfadadas con los sistemas opresores y que confunden el capitalismo como un sistema opresor cuando no lo es. Es de hecho lo más liberador que le ha pasado a la mujer. Wow. Excelente. Oiga, este tema de manifestando su soberanía me encanta, especialmente, o sea, este Día de la Mujer podemos hablar un poco más de eso, pero ¿cómo la ves, Antonella, sobre el mismo tema? Bueno, antes que nada te agradezco mucho por la invitación, gracias a todos los que nos acompañan, también al equipo de FI que nos acompañan, que vinieron desde Atlanta. Concuerdo, estoy totalmente de acuerdo con la visión de Gloria, ¿no? Y además a mí también a ese punto de vista siempre me gusta sumarle quizás la trayectoria histórica, ¿no? Que tiene también el rol del capitalismo, el rol del libre mercado, del libre comercio, de la defensa por los derechos de propiedad, y precisamente lo que defiende como base fundamental el liberalismo, que es la igualdad ante la ley,
que es la única igualdad existente, no hay otra igualdad que exista. La única igualdad es la igualdad ante la ley. Y el liberalismo ha sido eso, ha sido una lucha histórica contra la desigualdad ante la ley, que durante un momento muy largo de la historia de la humanidad la padecieron muchas personas, ¿no? Muchos individuos, entre ellos también el rol que ha ocupado la mujer, ¿no? A lo largo del tiempo. Y en esto yo siempre me voy quizás unos 200, 250 años atrás, ¿no? Un momento en el que se da el auge de la revolución industrial, ¿no? Que también es una revolución que tiene sus cimientos previos en la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, ¿no? Que da precisamente los cimientos de esa división de poderes, ¿no? De ese Estado de Derecho, de puntualizar y ponerle límites precisamente a gobiernos que históricamente se han encargado de atropellar las libertades de los individuos, ¿no? Entonces la idea y la concepción de gobierno limitado es algo muy nuevo, es algo bastante novedoso y que por supuesto surge de sistemas que defienden los grandes pilares de toda esa columna vertebral que es el liberalismo, que no es únicamente la libertad económica, siempre decimos, sino también la libertad política y la libertad individual. Y eso me lleva, respecto al tema de las libertades individuales, al rol que ha ocupado la mujer históricamente, ¿no? Porque uno no puede negar que, como bien decía Gloria recién, las mujeres, digamos, hasta hace muy poco, y de hecho hoy día en muchos países del mundo, digo, no han podido votar, no han podido poseer bienes, ¿no? Ni propiedades, no han podido divorciarse, ¿no? O tener una educación igualitaria, ¿no? De la misma manera que tienen los hombres y que debería tener todo el mundo, ¿no? En ese sentido. Digo, y esto es algo que ha sucedido y que pasa todavía en muchos países y que las mujeres durante mucho tiempo han caído en ese sometimiento de los matrimonios arreglados, ¿no? Porque eso es otra cuestión que también ha pasado y que también pasa mucho. Pero esto me lleva, de todas maneras, a hacer ese repaso histórico, ¿no? Y cómo a partir de esa revolución industrial y esa liberación de las fuerzas que genera el capitalismo y el libre mercado y el libre comercio y el intercambio de bienes, de ideas e incluso de personas, que es tan importante también para los liberales entender eso, ¿no? El derecho humano de uno poder ir de país en país sin que un gobierno venga y te prohíba qué hacer y con quién, ¿no? Entonces, digo, históricamente se han dado esos cimientos y ha sido a partir de un grupo, un cúmulo de ideas que han sido levantadas por distintos pensadores, ¿no? A lo largo de la historia, Adam Smith, Richard Cantillon, John Locke, ¿no? Los Levelers en su momento en la Inglaterra de la Guerra Civil, y bueno, de ahí en adelante una gran rama, ¿no? De pensadores liberales que se han enfocado en estas perspectivas, ¿no? Ya, digo, para hacer tu cierre con el tema del rol del feminismo, creo que a mí me gusta mucho hacer una defensa del feminismo, pero para recuperar la palabra feminismo, porque el feminismo surge, el feminismo de la primera ola, hace 200 años, que nace de alguna manera también con autoras como Mary Wollstonecraft y distintas autoras, Isabel Patterson y distintas mujeres que pelean precisamente por la igualdad ante la ley, que es el gran pilar del liberalismo. No pedían al Estado que le diera cuotas, privilegios, que le diera, digamos, maneras para uno acomodarse, sino que se plantaban frente a un Estado que históricamente había sido un Estado que oprimía, ¿no? Y que negaba esa igualdad ante la ley. Así que a mí siempre me gusta puntualizar sobre eso porque creo que el feminismo es una causa muy válida, es una causa por la que tenemos que pelear y que encaja perfectamente en las ideas del liberalismo y de la libertad. Muy bien, brilliant. Don José. Bueno. Oiga. Muchas gracias. Sí. Un mal concepto ese que el empoderamiento de la mujer no beneficia al hombre. Falso. Beneficia al hombre, especialmente en un sistema capitalista, ¿verdad? Porque 100%. expande lo que es... A ver, dígame. Me has dado el argumento para defender mi presencia. Lo estoy cuadrando para que... Perfecto, gracias por el pie. Porque sinceramente yo creo que es importante entender que el derecho de los demás no es un problema solamente de los demás, es un derecho nuestro. Si uno tiene conciencia de lo que dijo Gloria, que la sociedad capitalista es una sociedad donde se multiplican los intercambios y que en ese marco de los intercambios se produce el valor, si nosotros tenemos una categoría de individuos que están en un estatus inferior, ahí hay una pérdida de valor, una pérdida económica. O sea, si nosotros tenemos gente con un estatus inferior que no tiene igualdad jurídica respecto de nosotros, la posibilidad de generar riqueza ahí es menor. Pero además hay una cuestión de principios que está muy bien en este poema del obispo Niemeyer que se lo atribuyen a Bertolt Brecht, ¿no? Yo no era judío cuando vinieron por los judíos, así que no me metí. Yo no era sindicalista, así que no me metí. Bueno, yo como no soy mujer, no hablo en el Día de la Mujer, ¿no? Entonces podría ser igual eso. Pero quiero decir
Eso en el aspecto de principios que me parece muy importante. Aludía Antonella a la cuestión histórica. A mí me parece muy vital para comprender dónde aparece el feminismo en esta historia, ¿no? Porque con la Revolución Gloriosa, vamos a decir, no aparece la igualdad ante la ley. Lo que aparece porque son los fueros que se le arrancan al rey, pero es la nobleza, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso con nuestra historia del liberalismo, dicho en sentido hispano, ¿no? ¿Qué tiene que ver con nuestra historia? Ahí aparece el principio de que el gobierno es limitado, porque antes se supone que venía directamente de Dios. ¿Cómo vamos a plantear el límite? Y no había igualdad jurídica. Y después viene la Revolución Norteamericana, que es el avance constitucional más perfecto para nosotros, donde aparece la libertad individual. Pero a pesar de que aparece la libertad individual, nadie interpreta que la mujer es igual al hombre. O sea, formalmente lo tenemos, pero nuestras costumbres siguen arraigadas. Y ahí es donde digo, el capitalismo o la libertad es un proyecto inacabado. Después de que hemos definido correctamente al individuo como el centro de la libertad, hay muchas cosas por hacer. Tenemos que luchar contra el racismo, tenemos que luchar contra costumbres que también son parte del sistema jurídico, aunque no estén formalmente en la ley. Y es un problema de todos los individuos, quiero decir. Yo subrayaría mucho, hasta un día haría un evento sobre el Día de la Mujer solo de hombres, para demostrar este punto, ¿no? Porque no es solamente un problema de la mujer. Y después está el aspecto económico, que también lo señaló Gloria, que es, hay que entender, y Terry también, me parece muy importante esto del matrimonio, porque lo primero que se independiza en el capitalismo es la pareja, ¿no? Porque la pareja ahora no trabaja para la familia, trabaja para un capitalista, o sea que se hace independiente. Esto hace posible el matrimonio por amor. Y la mujer empieza a igualarse cuando la pareja se separa de la familia y empieza a tener una independencia, porque entonces es un igual con el hombre. Y si hablamos del concepto de capital, capital es ahorro acumulado para generar mayor riqueza. Eso quiere decir que no se necesita en la sociedad capitalista la fuerza física es absolutamente relativa. Y después de que aparece eso y aparece el capital y todo el mundo puede acceder a él, la mujer puede ser empresaria. Porque en general cuando uno ve el feminismo de izquierda están pensando en la mujer como asalariada. No, señores, la mujer puede ser nuestra empleadora. Y esto es producto de que el sistema de precios y de intercambio le da valor al valor económico, no a la que somos como personas. Y hasta moraliza. Eso hace que si yo tengo prejuicios en un mercado y tengo un restaurante, sería muy estúpido si me pongo a discriminar de acuerdo a mis prejuicios. Entonces empiezo a tener contacto con gente distinta a mí. Y esto me parece muy importante como avance del capitalismo. La sola concepción de la idea de capital relativiza las diferencias que podamos estar pensando en otro sentido. O sea, creo que hay un proceso de comercio inherente al capitalismo, sin el cual el feminismo hubiera sido inconcebible. Y me parece muy importante. Ese gran experimento que dice usted de la Revolución Americana por los fundadores ha generado abundancia que nunca imaginamos, ¿verdad? Innovación, invención, o sea, nos ha mejorado la vida. Regreso a ti, Gloria. En ese sentido, sabemos que el sistema capitalista de los Estados Unidos, muy específico, no es perfecto. Es el mejor del mundo, a mi criterio, o quizás hay algunos otros dos que quizás puedan superarlo. Pero, aún así, muchos latinas están encarando o enfrentando obstáculos al acceder a lo que es el libre mercado, al entrar, al posicionamiento dentro de lo que es el libre mercado. Sea por límites de lenguaje, falta de una educación de calidad, por hechos de inmigración, vamos a decir también, porque no tienen una licencia de conducir. Y estos son obstáculos enormes. ¿Cómo, como comunidad latina, podemos mejorar ese acceso al libre mercado para que más mujeres se beneficien? Sí, hay dos cosas importantísimas en las que tú describiste ahorita. La primera es que cuando el proyecto de Estados Unidos se hace en 1776, se concibe en la Constitución por primera vez en la historia, bueno, dice all men, pero realmente debería decir all individuals, son creados,
se entendía el tema creacionista, pero son creados iguales, iguales en trato, iguales ante la ley, lo que explicaba Antonella. Y por primera vez en la historia eso es puesto en un papel. Cuando el resto del mundo seguía con concepciones monárquicas, feudales, esclavistas, donde la mujer no era tomada en cuenta, por primera vez se escribe en un papel que las personas no son súbditas de su gobierno, sino que el gobierno está para servir a esas personas. Y el hecho de que eso se ponga por escrito en 1776 es lo que permite que en 1865, con la guerra civil, se emancipe la esclavitud. Y es lo que permite, otros 100 años después, en 1980, que surja alguien como Madonna y que surja la revolución sexual y la pastilla anticonceptiva y todas las cosas que son posibles gracias a que se escribió por primera vez que todos íbamos a ser iguales. Y a partir de ahí empieza entonces esa libertad. Yo estaba en una conversación con los objetivistas Tara Smith y Yaron Brook, hablando de ese modelo original de 1776 y cómo desgraciadamente el propio Estados Unidos traicionó ese libre mercado absoluto y se fueron creando lobbies y se fue creando el Federal Reserve y se fue entonces abandonando el patrón oro y se fueron poniendo regulaciones y se fueron pasando más atributos al gobierno federal que a los gobiernos estatales. Y aún así, con todo eso que se le ha hecho al capitalismo y al libre mercado estadounidense, está mucho más avanzado que lo que hemos tenido en América Latina, porque en América Latina ni siquiera tuvimos un punto de partida, un starting point con capitalismo. Los únicos que tuvieron eso fueron ustedes en Argentina por un corto periodo. Entonces, hoy por hoy, volver a regresar a lo que originalmente se concebía como un gobierno limitado no es solo tarea de los latinos en Estados Unidos, es tarea de todos los norteamericanos y de darse cuenta que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata en lo que proponen están alejándose de regresar a ese libre mercado, a ese gobierno limitado. ¿Y para ir a dónde? Para volver a Estados Unidos, que fue la excepción dentro de la regla más similar a la regla. Para eso mejor no lo hagan, mejor tomen un avión y váyanse a vivir a Caracas si quieren probar lo que es Democratic Socialism, o tomen un avión a Cuba, o váyanse a Nicaragua, o vayan a visitar los países postsoviéticos si quieren ver lo que pasa después de un comunismo y cómo recomponerlo. O sea, me intriga por qué hay más interés en agarrar esa excepcionalidad norteamericana y volverla parte del montón, en lugar de decir, no, por algo esa excepcionalidad funcionó. ¿Es perfecta? No. Esta mañana estábamos en un Zoom con Antonella, con gente en Venezuela, y nos decían, ¿qué pasa cuando el mercado falla? ¿Qué le digo yo a la gente que me dice que el mercado no es perfecto? Y le digo, diles la verdad. El mercado a veces va a generar escaseces. A veces el mercado va a generar excesos en la oferta hasta que llega la demanda. Es decir, como el mercado es acción humana y somos todos nosotros intercambiando, por supuesto que el mercado no va a ser perfecto, pero ¿contra qué me lo estás comparando? Casi siempre cuando la gente compara el mercado, me la está comparando con una utopía de fantasías animadas vendida por un populista. Entonces, no se vale comparar algo que funciona en la realidad con un jardín del Edén, con una tierra prometida que nunca ha existido, porque entonces llevas las de perder. Yo siempre recuerdo esta anécdota y con esto los dejo en la reflexión de qué pueden hacer los latinoamericanos. Apoyar las medidas que realmente regresen a ese libre mercado. No venir y decir, bueno, me conformo con este partido porque lo veo menos malo que el otro. Sí, pero ¿de verdad está avanzando hacia un libre mercado? ¿De verdad está avanzando hacia más oportunidades para ustedes? Porque Axel Kaiser tiene esta comparación que a mí siempre me ha gustado. Él dice, si tú comparas tu relación romántica de la realidad con una película de Disneylandia, por supuesto que tu relación romántica es tóxica.
O sea, si comparamos una fantasía con lo que hay en la realidad siempre va a salir perdiendo. Entonces, no comparemos el mercado con una fantasía utópica, comunista o socialista, que en la realidad, cuando se pone en práctica, lleva a peores miserias que ese mercado. Hablando del socialismo, o sea, no solamente nos estamos distanciando de lo que es el libre mercado, sino lo estamos acercando a políticas de índole socialista aquí en los Estados Unidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Un hombre que yo admiro mucho, Charles Koch, ha dicho que el Partido Demócrata va sobre un precipicio a 70 millas por hora y el republicano quizás a 60. O sea, los dos van por encima del precipicio, o sea, porque vamos... Antonella, esto de que especialmente la izquierda progresista, digo yo, se están acercando a esos temas, a esas políticas de índole socialista, ¿por qué resistir esa agenda? Agenda de más regulación, más impuesto, de limitar la acumulación de bienes con el death tax, Medicare for All, I can go on. ¿Por qué resistir esta agenda? Bueno, ¿por qué resistir esa agenda? Creo que es simplemente mirar para abajo, mirar a los países de América Latina, mirar el caso de Argentina, que lleva más de 80 años con una misma política peronista de concebir el país, ¿no? Un país que, como bien decíamos recién, ¿no? Un país que lo tuvo todo y que, siempre digo, es muy raro, porque hicimos todo al revés, hicimos todo a la inversa, fuimos un país próspero, desarrollado, que se subdesarrolló. Y creo e insisto siempre en estos temas porque, digo, uno no puede únicamente salvaguardarse en la idea de que están las bases, que está todo bien, que está la calidad institucional, porque siempre se puede peligrar, ¿no? La libertad siempre hay que tenerla y hay que cuidarla, porque si se descuida, digo, creo que ustedes lo vivieron muy fuerte también en estas últimas elecciones y en toda esta década, ¿no? Que se está transitando y que se viene transitando últimamente de distintos movimientos, como bien mencionabas recién, de dos partidos políticos, ¿no? Un bipartidismo que ha mostrado, ¿no? Las grandes fallas que tiene esa obsesión muchas veces por el poder, ¿no? Y como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y por eso tienen que cuidar hoy más que nunca, yo creo, la calidad institucional de un país como Estados Unidos. Creo que eso quedó muy claro, ha quedado muy claro en estas últimas elecciones y quizás en el perfil, ¿no? De los candidatos y en estos últimos 4 lamentables y muy peligrosos años, ¿no? Que vivieron y que sobrellevaron. La verdad que es admirable cómo muchas personas acá que defienden la libertad han podido sobrellevar estos últimos años de aquella gestión. Y, por supuesto, ¿no? Siempre digo y creo que hay que puntualizar en esto, el liberalismo hace hincapié en hacer frente tanto a los colectivismos de derecha como a los colectivismos de izquierda. Y este fenómeno que se ve en Estados Unidos no es un fenómeno que lo estemos viendo y viviendo solamente acá, ¿no? Creo que también se ve, obviamente, en América Latina con muchos movimientos, tanto de esa izquierda como de esa derecha, pero también en Europa, ¿no? Con un resurgir del nacionalismo, que yo creo que hoy más que nunca el peligro está en esos nacionalismos, ¿no? Que exaltan siempre la figura de un Estado grande, ¿no? Cerrado, hermético, de puntualizar esto del enemigo, ¿no? El nosotros y ellos, siempre jugando, ¿no? con esa dinámica como siempre bien lo han hecho los populistas, tanto de izquierda como de derechas, ¿no? Pero creo que si hay una razón por la que se deben cuidar hoy más que nunca, no solamente de caer en los peligros de esas políticas públicas de la izquierda, sino también muchas veces en los engaños, ¿no? que puede conllevar una derecha que apela, ¿no? A un estatismo emocional, ¿no? A una quizás visión inquisidora, ¿no? de la vida personal de los individuos. Creo que simplemente mirar cómo está el mundo, mirar cómo está América Latina y cada vez que se corran hacia movimientos que, un poco llevándolo hacia tu pregunta que refería al rol de la izquierda, ver simplemente en los hechos cómo han avanzado o cómo no han avanzado los países que han transitado por aquellas medidas, ¿no? Digo, tenemos muchos casos, son cientos los casos. El socialismo, el marxismo se han probado a lo largo del mundo en más de la mitad de los países del territorio mundial, con todo tipo de cultura, con todo tipo de religión, y nunca jamás en la historia el socialismo ha funcionado. No hay un solo caso en que el socialismo funcione, porque va en contra de la naturaleza humana, porque va en contra de la libertad. Y ellos siempre argumentan, ¿no? Que defienden al trabajador y tienen tantos mitos.
Digo, pero si uno ve cuánto gana hoy un trabajador promedio en un país como Cuba, menos de $10 mensuales, en un país como Venezuela, menos de $1 mensual. Y ahí yo creo que en la práctica es donde estos movimientos al final del día nos muestran el gran fracaso que representan y que siempre van a representar, porque el socialismo no funciona, no funcionó y nunca va a funcionar. Es eso. Don José, el condado de Los Ángeles County, la economía de ese condado es más grande que la de todo México. La economía de Nueva Jersey y Nueva York es más grande que de toda Rusia. La economía de Texas es más grande que toda Francia. ¿Por qué con esta riqueza y esta productividad sin precedente en la historia del mundo, tercos en querer distanciarse de ese libre mercado que genera esa productividad, esa prosperidad hacia lo que es el socialismo? Por todo el mundo. Sí, creo que tiene mucho que ver con algo que planteó Gloria, que a mí me parece central, esto de comparar al capitalismo con un paraíso, porque los que tenemos enfrente postulan un paraíso, que, como decía Reagan, ¿no? El socialismo solamente puede funcionar en el cielo donde no se lo necesita y en el infierno donde ya está instalado, ¿no? Entonces, me parece importante porque esta es la misma trampa que cuando aparece la ciencia. ¿Qué mala noticia nos trae la ciencia? Bueno, que la magia no funciona. ¿Pero es una mala noticia o nos acerca más a las soluciones? La relación que hay entre el capitalismo y ese paraíso es la misma que hay entre la ciencia y la magia. La magia no va a dar resultado, a lo sumo hay trucos de magia, pero la magia no da resultado. El capitalismo nos ofrece esto de la perfección. El capitalismo nos ofrece al revés, es como una maquinaria de procesar errores, no de perfecciones. El capitalismo no requiere gente iluminada, requiere gente que se arriesga en el mercado. Por cada empresa exitosa hay 9 que fracasan. O sea, no es el lugar de la gente iluminada, es el de la gente que prueba y se arriesga, y esa es nuestra condición de existencia. El que nos dice que nos puede brindar seguridad es un estafador. Entonces, el señor que se sube una balsa en La Habana o en Cuba, no sé si salen de La Habana, y cruza hasta la Florida, no va en búsqueda de la igualdad, va en búsqueda de la desigualdad, donde él es el último orejón de ese tarro y sabe que eso es una ventaja. Los inmigrantes que vienen a Estados Unidos no están buscando la igualdad, están buscando estar bien lejos de sus empleadores. Yo quiero que mis clientes no tengan mi mismo patrimonio, quiero que sean mucho más ricos que yo. Y eso lo entiende cualquiera, ¿no? Entonces, la izquierda asume esto o lo ve desde el punto de vista espiritual como de la magia. ¿Cómo es que no tenemos lo mismo? En cambio, la ciencia y el mercado lo que hace es decir, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos a nuestra disposición? Entonces, opera sobre la realidad. Entonces, y es muy importante entender algo que planteabas en la pregunta inicial. ¿Qué pasa con los latinos que no saben manejar o cualquier persona que está en menores condiciones en ese mercado? Y acá es donde hay que quitarse la visión de la izquierda. La mayor ventaja en el capitalismo está para aquel que está menos dotado. En el capitalismo yo puedo trabajar por un sueldo sin tener la más mínima noción de cómo funciona una empresa, no saber nada de finanzas. Simplemente un señor que sí lo sabe y sabe hacer negocios, ha creado un negocio de riesgo y me va a pagar a mí sin saber todos estos problemas y sin correr ningún riesgo. Eso lo ofrece el capitalismo. El capitalismo es la mejor oportunidad. La izquierda lo va a plantear así. En el capitalismo se vive en la desigualdad, buscando este dolor psicológico que es tan manipulador. Pero si uno entiende cómo funciona el capitalismo, hay que superar ese sentimiento tribal para entender que lo que hace el capitalismo es no preocuparse por la desigualdad, sino preocuparse por la oportunidad. Y el capitalismo lo que da es oportunidades. No hace promesas, produce, ¿no? Es la misma diferencia entre un hacedor y un señor que habla. El socialismo habla, el capitalismo produce. De hecho, la gente no escapa de Latinoamérica, como decía Gloria, para ir a Cuba o para ir a Venezuela. Si estuvieran buscando la igualdad, bueno, tienen la Argentina, tienen educación gratis, tienen la salud gratis, tienen todo absolutamente gratis. Gratis es la palabra que más le gusta a los argentinos, en un país al que le ha ido muy mal. Y acá parece que todo hay que pagarlo. Y sin embargo, está disponible. Entonces, me parece muy importante entender al capitalismo
no tanto como el ámbito de los brillantes y los exitosos. Esos brillantes y exitosos están a nuestro servicio. Nosotros, consumiendo las cosas que ellos hacen, no somos los que estamos siendo beneficiados de eso, como consumidores y como empleados, si no queremos aventurarnos a la vida. El capitalismo nos ha brindado una vida casi sin riesgos, que es la del trabajo pago. Y esto me parece a mí que hay que ponerlo sobre la mesa. Me recuerda de mis padres que vinieron a los Estados Unidos con una educación de 4º grado, sin saber el inglés, sin licencia de conducir, sin high school diploma, a las granjas y los surcos de betabel que trabajaban en Nebraska y la uva en California y la manzana en el estado de Washington. De ahí, años trabajando como campesinos, arriesgan su dinero y emprenden un negocio, ¡pum!, la media clase. Así, o sea, tú lo has dicho, o sea, es lo que pasa, ese es el sueño americano, el lograr. Ahora, Antonella, regreso a ti y te pregunto, dentro de ese marco, ¿acaso el socialismo reparte la productividad de la economía equitativamente y nadie es discriminado? No, jamás. Esa es la antítesis. Porque ¿no? es lo que presumen. Claro, ¿no? es lo que presumen y en teoría es lo que te plantean, no te prometen ese cielo en la tierra y después lo único que terminan generando son infiernos, ¿no? Como decía Karl Popper en su momento. Pero yo creo que en esto vuelvo a insistir con la cuestión de los hechos, ¿no? Creo que hay que recurrir mucho a los hechos porque cuando uno recurre a la realidad y recurre a los resultados del comunismo, del socialismo en la práctica, uno siempre va a ver que es una ideología que lo único que produjo fue uno de los genocidios más elevados y más grandes que se han visto en la historia de la humanidad, ¿no? Con hambrunas, la Ucrania de Stalin, ¿no? El Holodomor, los más de 150 millones de víctimas que se ha llevado el comunismo y que siguen contando, ¿no? Porque en esa cuenta no cuentan todavía las de Cuba, las de Venezuela y todas las personas que día a día terminan acabando, ¿no? con su vida, ¿no? Por un sistema que efectivamente destruye todo, que aniquila, que separa familias, que separa amistades, que separa los lazos, ¿no? Y que, si uno lo ve a lo largo de la historia, siempre al final del día, cada vez que apliques socialismo vas a encontrar un gulag, ¿no? Como pasó en la Unión Soviética, donde enviaban a todas las personas que no encajaban. Lo mismo pasó en Cuba, ¿no? Nos olvidemos de las UMAP, las unidades de militares de ayuda a la producción que tenía Fidel Castro, ¿no? Y que Ernesto Che Guevara ahí a cargo de la cabaña de eso, bueno, la verdad que una pena, ¿no? Que argentino y encima de Rosario, de mi ciudad. Pero siempre bromeo con que al menos tenemos a Messi que compensa un poquito en Rosario. Pero es terrible, ¿no? Es terrible cuando uno ve los resultados y cuando uno ve a tanta gente que promueve este tipo de ideas que se han cobrado tantas vidas, ¿no? Y por otra parte, claro, uno ve los resultados de la libertad económica, de la libertad política, de la libertad individual, cada vez que se han aplicado y cada vez que se ha respetado la libertad de emprender, la libertad de elegir, la libertad de comerciar, de abrirse al mundo. Eso ha producido, vuelvo a los 250 años atrás, ¿no? Hace 250 años atrás, el 90% de la población mundial, ¿no? De toda la gente que vivía en este planeta, era pobre, vivía en pobreza extrema. Y ese porcentaje que era de 90% hace 200 años, hoy es de 9%. Es decir, el mundo está cada vez mejor, ¿no? Pero así todo tenemos a países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como Argentina y otros tantos a lo largo del mundo que siguen estancados, ¿no? En la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque no se suman a ese, autobús de la globalización, del libre mercado. Y además, fíjate, que siempre encuentran estos movimientos socialistas a un gran enemigo que es el emprendedor, el empresario. Y cuando vos aniquilás al empresario, que es la pata, el motor de cualquier economía, y cuando hablo de empresario no es solamente la persona de traje que se levanta a las 7 de la mañana y vuelve a las 5. El empresario, el emprendedor, la mujer que tiene, su negocio, su local, su ferretería, las personas que tienen una panadería, un comercio familiar, esas personas son las que mueven el motor de una economía. Y cuando tenemos al Estado cada vez menos adentro del bolsillo de la gente, ¿no? Que siempre te quita impuestos. En Argentina, uno trabaja hasta el mes de agosto para pagar
mandar el dinero al Estado, ¿no? Recién después de agosto uno empieza a ahorrar y trabajar para uno mismo. Pero es terrible cuando uno ve a todos estos movimientos que aniquilan la figura del empresario, la figura del emprendedor, que es al final del día el gran motor de cualquier país, ¿no? Que quiere progresar. Yo con eso te hago un cierre, pero fíjate por qué, y esta es la gran pregunta, ¿por qué en América Latina nosotros no tenemos figuras como un Bill Gates, como un Steve Jobs, Mark Zuckerberg? ¿Por qué no tenemos a estos personajes o a ese tipo de personajes? La realidad es que tenemos una cantidad inmensa de personajes iguales e incluso más talentosos, pero esas personas probablemente hoy están haciendo la fila en un supermercado en Caracas o en el interior de Venezuela, ¿no? Esperando para conseguir y para poder comprar un pedazo de pollo, un pedazo de carne, un pedazo de pan, o se están muriendo hoy en Cuba, ¿no? Por enfermedades totalmente curables en pleno siglo XXI, y así estamos una y otra vez porque no logramos sacarnos esa mentalidad de que necesitamos tanto al Estado, ¿no? Y eso lleva a ese modus operandi que tiene el populismo que, siempre digo, ¿no? Te corta las piernas, te da un par de muletas y te dice que si no fuera por el populista vos no podrías caminar. Y eso lo han aplicado históricamente. ¿Qué te parece, Gloria, lo que dice Antonella, eso de que el socialismo no incentiva la innovación, no premia el emprendedor, ¿a poco no lo promueve? Es que es así. Hace 2 días, a través de una gran amiga mía, tuve la oportunidad de conocer a uno de los líderes de las Juventudes Demócratas aquí en Miami, ¿no? Que es curioso porque una generación sufrió comunismo y los hijos que tienen quieren socialismo. Y es como, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que no se entendió? Pero sí, y él me decía abiertamente, no, subir impuestos no es para acabar con la pobreza, es para acabar con la desigualdad, porque nadie quiere vivir en una mansión amurallada cuando a la par hay una favela. Y entonces bromeábamos, Terry le enseñaba una foto de cómo está ahorita el Capitolio, ¿no? Completamente amurallado y como que fuera mansión de narcotraficante corrupto en América Latina, ¿no? Completamente bardeado para que nadie se acerque y alrededor como que hubiera una favela súper peligrosa, o sea, y te dicen abiertamente que quieren meterte la mano en el bolsillo sabiendo que eso no va a acabar con la pobreza, pero porque están obsesionados con el tema de la igualdad. ¿Igualdad en qué? Pregunto yo. ¿Cuál es la lista mágica para que los igualitaristas estén felices y tranquilos? Porque a mí me encantaría que me hicieran una lista, ¿no? Que me dijeran, mira, va a haber igualdad cuando los 7,000 millones de seres humanos, hombres, mujeres, chinos, transgénero, no importa, pero que todos los 7,000 millones de seres humanos tengan 3 helicópteros, ok, 4 iPads, 50 pares de zapatos, tacones o tenis, ok, ¿qué más? 3 automóviles, un cohete espacial. ¿Cuál es la lista? ¿Dónde le satisfacemos esos sueños igualitaristas? Porque ellos no están obsesionados con acabar con la pobreza, están obsesionados con la igualdad. Y digo yo, ¿dónde está la lista de Santa Claus? ¿Dónde está esa lista mágica para entonces tratar de apuntar para allá, ¿no? Porque en los países comunistas, y les voy a hacer el ejemplo, hagamos de cuenta que esto es Año Nuevo en La Habana, Cuba, 1958 para el 59, y yo les digo, señores, nadie puede salir de aquí. A partir de ahora somos la nación comunista de Fidel Castro. Entonces, en nombre de la igualdad, me van a hacer un favor. Van todos a quitarse todo lo que traen puestos. Los zapatos los vamos a poner ahí, las camisetas acá, los pantalones de este lado, los teléfonos de aquel lado. Todo el mundo va a poner en estas pilas todo lo que trae puesto. Y en nombre de la igualdad vamos a empezar a repartir. Ya desde ahí nos surge un problema, porque no todo el mundo tiene la misma talla de zapatos, no todo el mundo le queda la misma talla de camisa. Entonces, aunque yo quisiese ser minuciosa, así el socialista más minucioso y justo, tratando de dividir todo equitativamente, no lo voy a lograr nunca. Lo que sí voy a lograr es quitarle a todo el mundo la riqueza que en ese momento tiene, y como a partir de ahí se cierran las puertas y no se permite la libertad, porque les digo, tienen prohibido salirse.
Y nadie puede subirse a los candelabros para agarrar cables y tratar de hacer un radio y pedir auxilio. No, está prohibido. Tampoco pueden empezar a agarrar las sillas para ver si hacen un comercio ahí en la esquina e intercambiarlo por un par de zapatos que sí les quede. O supongamos que el sombrero rojo del caballero se vuelve un bien más asequible que el que tienen el resto. Pues no puede haber mercado negro. ¿Qué creen ustedes que pasaría si nos quedamos en esta isla comunista o en este salón comunista y cerramos la puerta durante 50 años? Mientras el mundo sigue avanzando. Que cuando vengan aquí a abrir la puerta, no sé, los marcianos o los humanos del futuro, lo que se van a encontrar es una fotografía estática, ya no solo del año 2021, del siglo XII, del medioevo. Porque en el momento en que uno reparte la riqueza, solo puede repartir la riqueza que existe en ese momento, pero si uno ahí mismo aniquila la libertad, ya no hay cerebros trabajando por producir y por innovar y por crear. Y por eso La Habana, Cuba, es una postal de los años 50, congelada en el tiempo. Y además, no todo se repartió de manera igual, porque siempre los que están apegados al poder, esos sí tienen derecho de ir a las discotecas y a los hoteles y comer bien. Y no solo lo hizo Fidel, lo hicieron los boliburgueses, que encima tienen el colmo de hacer shopping en el imperio. Y allá andan los pobres venezolanos persiguiéndolos con el smartphone en los centros comerciales diciéndole chavista, traidor. Entonces, ¿por qué se acaba la innovación en el socialismo? Porque lo primero que el socialismo ataca es la libertad. Y como ya dijimos, el cerebro, que es la máquina productora de soluciones. El cerebro es el único recurso, y menos mal, tanto hombres como mujeres tenemos uno, es el único recurso inagotable que existe en este planeta. Todo lo demás siempre ha existido aquí. El planeta Tierra es una pelota con los mismos minerales y los mismos recursos desde que los dinosaurios estaban. ¿Qué hace la diferencia? El cerebro humano. Pero ese cerebro, como ya dijo José, necesita equivocarse, necesita intentar, viajar, fracasar, probar con algo de éxito, a través de la ciencia, llegar a soluciones que son pragmáticas y así mejorar la vida. Pero en un sistema socialista, ese cerebro se le impide trabajar, se le impide resolver, se le impide solucionar y por lo tanto la pobreza nunca se va a acabar. La pobreza solo se va a aumentar e igualdad va a haber igualdad en la miseria. Y para los que están arriba, desigualdad en privilegios, porque eso siempre van a estar por encima. Entonces, cuando ustedes hablen con alguien, díganle, ¿te preocupa la desigualdad porque eres envidioso o te preocupa acabar con la pobreza? Porque a mí la desigualdad me tiene sin cuidado, todos somos desiguales, incluso entre hermanos. A mí lo que me interesa es acabar con la pobreza. Con decirte que... Con decirte que dos niños que crezcan en el mismo hogar van a crecer desiguales. O sea, en las mismas condiciones, o sea, es imposible. Don José, pero es que ese socialismo no es el socialismo que deberían de operar, no es el socialismo verdadero. Exacto. ¿Qué país ¿A qué país podemos apuntar y decir, ese es el socialismo que está funcionando en toda América Latina? ¿A cuál es? ¿A cuál es ese país that figured it out? Bueno, en Cuba está funcionando y ese es el resultado. O sea, el problema no es que funcione el socialismo funciona, pero el resultado es ese. Y lo que hace es producir una enorme desigualdad, porque tiene que haber un igualador para que haya socialismo. El igualador necesariamente está por encima. Y esto me parece muy importante entender ese proceso por el cual se genera el capital, ¿no? Algo que decía Gloria, si repartimos todos los bienes y estamos por igual, ¿por qué dentro de una semana esto no va a seguir siendo así? Porque tenemos que seguir apostando a nuestra supervivencia. ¿Qué nos va a dar de comer? Entonces vamos a ver que el señor de ahí es más eficiente para hacer empanadas. Vamos a pagarle para que nos haga las empanadas. Estamos desigualando inmediatamente. Nuestra supervivencia depende de desigualar en ese sentido, ¿no? De priorizar al elegir. Entonces,
Y además tiene otro beneficio. Cuando todo el mundo ve que el señor que hace las empanadas le va bien, hay otros que lo van a imitar. O sea que no es solamente una fiesta de una sola vez esto, es una fiesta que continúa. Y algo me parece muy importante de entender, ¿qué es lo que el socialismo quiere repartir? El socialismo quiere repartir el capital. El capital está puesto para producir nuestras corbatas, nuestros sacos, nuestras medias, las cosas que comemos, ¿no? El dueño del capital es el dueño de unos recursos que están puestos al servicio de la producción. La producción es para todo el mundo, nuestra vida se abarata por eso. ¿Por qué? Porque el capitalista tiene su utilidad marginal, digamos así, de consumo va disminuyendo. Digamos, alguien que tiene 10 millones de dólares y alguien que tiene la fortuna de Bill Gates, en consumo no se van a diferenciar demasiado. ¿Cuál es la diferencia? Es que el multimillonario maneja un capital de una envergadura mucho mayor. ¿Y por qué lo maneja? Bueno, porque por ahora el mercado elige de tal manera que le da la prioridad. Quiere decir, él sabe mejor cómo servir al mercado. ¿Qué es el mercado? Nosotros, los que no tenemos ni 10, ni 100, ni 1000 millones de dólares. Entonces, el reparto que hace el socialismo es el reparto del capital. ¿Por qué? Por un sentimiento atávico, porque el socialismo funciona y el populismo en realidad apela a los sentimientos, inclusive a los malos sentimientos. Cuando éramos cazadores, probablemente, esto lo dice Hayek en un ensayo, cuando éramos cazadores y íbamos a cazar al mamut, cosa de que ahora ya está muy mal visto, pero en esa época no estaba tan mal visto, después nos lo repartíamos por igual, porque era una empresa común. El socialismo piensa que la sociedad es una empresa común. No, en las cavernas teníamos una empresa común. Ahora producimos y distribuimos de manera muchísimo más compleja y con gente de otros países y gente que no conocemos. Ahora la producción está guiada por el capital, por esos bienes que alguien ha ahorrado y que están puestos al servicio de la producción. Es decir, el socialismo no está repartiendo los langostinos al final del proceso, está repartiendo el capital que son el inicio del proceso, por el cual tenemos automóviles, tenemos corbatas, tenemos comida, etc. Y esto es algo que es muy importante entender. Mientras nos desvían la atención al sentimiento, ¿qué siente usted por el hecho de que alguien está mejor? Y nosotros que defendemos esta sociedad libre, tenemos que entender ese sentimiento, pero tenemos que explicar por qué ese sentimiento es completamente inútil en nuestro nivel de desarrollo. Tenemos que educarnos contra ese atavismo de la envidia, que es muy importante, que al final del día es una recompensa emocional y psicológica espantosa. La misma recompensa emocional que tiene un señor que tiene problemas de relación y empieza a vengarse de las otras personas. Sí, le da una recompensa emocional que dura un segundo, un golpe de adrenalina. Bueno, eso es lo mismo que hace el socialismo. La satisfacción de que nos vamos a repartir los bienes, como hicieron en Cuba, ¿cuánto duró la satisfacción del resentimiento que provocó eso? Duró un día. Ahora están viviendo con el mismo capital que tenían instalado en el año 59. Y esa es la lección. Una vez que yo ataco el capital, además de distribuir los bienes que están al servicio del consumo de todo el mundo, estoy diciendo, señores, acá no vale la pena acumular, no vale la pena producir más allá de la subsistencia. ¿Y qué es un empresario? Es un señor que produce mucho más allá de su subsistencia. Entonces hay que entender que su acumulación es un beneficio, que su capacidad de consumo no va a aumentar por eso. Pero la sociedad lo ha seleccionado a través del mercado para que maneje una cantidad de capital mientras sea eficiente en eso. Porque hay un señor que era el empresario de las máquinas de foto, de los films que nosotros conocimos acá, muchos de nosotros, la gente ahora, la gente más joven no lo conoce, y ese negocio desapareció un día. O sea, esto depende simplemente de la capacidad de seguir atendiendo necesidades. El capital está al servicio de las necesidades. Ahora, el botín político no. El botín político, que implica comunizar los bienes, está al servicio del partido de los que están en el poder. Esta es la diferencia. Antonella, levantando ese tema, ¿estás viendo tú algún país por toda Latinoamérica en donde la mujer se está levantando más que en otros países por América Latina? O sea, ¿se está desatando la emprendedora más en un país que el otro, en Chile o en Brasil, en algún país? Bueno, sobre el rol de la mujer, yo creo que esto, sin lugar a dudas, está pasando porque es algo que tiene que pasar, ¿no? A lo largo prácticamente de muchos países de toda América Latina, digo, yo lo he visto
he hecho varios viajes a Venezuela, ¿no? Donde he dado algunas conferencias, presentado libros, hice un viaje también a Cuba para reunirme con la disidencia, ya no puedo volver a entrar porque me sacaron un informe de violación de visa de turista. Pero documenté todo, ¿sabes? Documenté todo y yo ahí hablaba con mucha gente porque me gusta eso. Yo creo que eso es lo más importante cuando uno hace esos viajes para experimentar, ¿no? Al final del día lo que es el comunismo, porque uno siempre se puede hablar, ¿no? de lo mala que es la teoría y lo patética que es esa idea, ¿no? Que edificó Marx junto a Engels, ¿no? En 1848 con su manifiesto comunista, que yo siempre digo, es un librito, hay que leerlo porque es todo lo que no hay que hacer, es un manual cortito de todo lo que no hay que hacer, si queremos que nuestros países puedan progresar y salir adelante. Y he hablado con muchas mujeres emprendedoras a lo largo de toda América Latina, en cada uno de los viajes, y uno siempre ve esa manera, ¿no? Pujante de querer por más que el socialismo te ponga, o el Estado, ¿no? Muchas veces te ponga una y otra traba y traba constante, y regulación y burocracia y límites. Digo, el espíritu empresarial siempre está, ¿no? No solamente en la mujer, sino también en todos los individuos. Esto se puede ver a lo largo de toda América Latina. Pero eso me lleva un poco a lo que mencionaba recién José, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes porque muchas veces nos olvidamos de todo lo que tenemos, ¿no? Y nos olvidamos de todos los beneficios y los grandes logros y avances que se han alcanzado a lo largo de la humanidad. Digo, hoy tener un micrófono para que todos nos puedan escuchar, tener aire acondicionado, ¿no? Tener estas luces que nos iluminan, ahora volvemos a casa, tenemos agua potable, tenemos una cama muy cómoda, tenemos un montón de comodidades que nos solucionan la vida y que además nos han ayudado muchas de estos grandes inventos a poder sortear los grandes problemas, ¿no? Que son consecuencia muchas veces de la naturaleza, de estas mismas pandemias, ¿no? Enfermedades que se han logrado erradicar completamente gracias al invento y al cerebro, ¿no? Del ser humano y a esa capacidad de poder inventar y de poder innovar, que siempre está mucho más presente en países donde esas personas pueden llevar al máximo ese potencial que tienen, ¿no? Por eso siempre vuelvo a insistir, todos los grandes beneficios, el celular, todo lo que tenemos hoy, ninguna de estas cosas fue inventada en Cuba, ninguna de estas cosas fue inventada en Venezuela, ni en la Unión Soviética, nada. Siempre fueron inventadas a lo mismo que las medicinas, las vacunas, los antibióticos. Si uno hace un repaso histórico de todos los grandes inventos que tiene la humanidad, fueron todos creados en momentos en los que esos países, en los que esos individuos estaban presentes, ahí se respetaban los derechos de propiedad, los incentivos, donde tenías un Estado medianamente limitado, que no se metía en el bolsillo de la gente, y eso es lo que hace que el ser humano, bajo este sistema de mercado, ¿no? De capitalismo, pueda cooperar, porque la sociedad libre opera en función a la cooperación pacífica y voluntaria, no es una sociedad contractual. Y una sociedad de confianza, donde los individuos confían uno en el otro, ¿no? Hay muchas veces sin siquiera saber quién es la otra persona. Yo siempre recomiendo mucho el ensayo de Leonard Read de Joe Lápiz, ¿no? Que es un ensayo que muestra la historia de un simple lápiz y cómo nadie en el mundo puede fabricar un lápiz, o sea, de la nada. Tiene toda una cadena de producción atrás, que también es de la Fundación FI. Ese ensayo siempre lo recomiendo porque es muy, muy bueno, para entender cómo el mercado al final del día es cooperar, a diferencia de lo que hace el socialismo, ¿no? Que es tener miedo, la envidia, uno siempre está preocupado por quién será la otra persona, si esa persona te va a ir a delatar con el régimen, ¿no? Los comités de defensa de la revolución que están en Cuba, digo, en todas las casitas, digo, una por cuadra, vos tenés CDR, que son los comités de defensa, que ahí, ¿no? se cuenta cuando una persona está en contra del régimen, ¿no? Y todos estos sistemas se han probado históricamente, ya desde el socialismo utópico que planteaban pensadores como Robert Owen, ¿no? En su experimento que se hizo incluso acá en Estados Unidos con New Harmony, ¿no? Un intento de socialismo privado, pero que al final del día fracasó, ¿no? Una comuna que compraron y que llevaron adelante y que evidentemente no funciona, porque cuando vos apelás a querer igualar a los individuos, es uno de los experimentos más terribles que puedes hacer a lo largo de la historia, porque terminás aniquilando la esencia individual, la esencia de libertad que tienen las personas. Y ya con esto te hago un cierre, porque creo que es importante también mencionar el concepto de riqueza, ¿no?
porque muchas veces se malinterpreta la riqueza y se cree que, como decía Hugo Chávez, que ser rico es malo, ¿no? Él lo decía y terminó con un patrimonio millonario, y su hija también, con patrimonios millonarios, y además, como decía Gloria recién, estos personajes no ahorran ni en bolívares, ni en pesos cubanos, ni en pesos argentinos, no, siempre tienen sus cuentas en dólares, siempre tienen sus cuentas, y son enemigos de la propiedad privada, pero tienen todas las propiedades privadas habidas y por haber. Son enemigos del dinero cuando hablan, pero después, para adentro, digamos, están repletos de todo un patrimonio, como Fidel, que muere con más de 900 millones de dólares de patrimonio, ¿no? Entonces, entender la concepción de la riqueza como lo que verdaderamente es, y que la riqueza se crea, que no es un juego de suma cero, no es que yo, digo, por ir a comprar algo voy a terminar perdiendo. No, claro, esa persona, ese emprendedor o ese mercado o ese lugar al que yo le compré, se queda con una parte de mi dinero, pero yo también me quedo con algo que yo valoré mucho más que el dinero que yo tenía en el bolsillo, ¿no? Entonces, de eso se trata también al final del día, entender de qué trata la riqueza y siempre verla como una torta, ¿no? Nosotros tenemos una torta, imaginemos que esta torta es la riqueza que hay en un país. ¿Qué queremos hacer? ¿Repartirla cada vez en pedacitos más chiquitos como hacen los populistas? No nos quedamos... O sea, nos quedamos sin torta definitivamente, porque además le pusiste un pie a las personas que creaban esa torta, que son los emprendedores, los empresarios, y el sector productivo y privado de un país, o queremos tener una torta que cada vez aumente y vaya creciendo más, ¿no? Porque la riqueza no es un juego de suma cero, eso que decía en su momento Montaigne, ¿no? Michel de Montaigne, que cualquier acción que uno haga siempre al final del día va a terminar perjudicando a otro, ¿no? Eso que Ludwig von Mises llamó el dogma de Montaigne, que unos son pobres porque otros son ricos. Yo digo, es como decir que uno está enfermo porque otro está sano. Son dos cosas que no tienen nada que ver. El 50% de toda la riqueza que existe hoy en la humanidad se creó en los últimos 30 años. 8 de las 10 personas más ricas del mundo hicieron su patrimonio de cero, sin heredarlo, sin nada, ¿no? Pero después uno ve, ¿no?, estos gobernantes, estos populistas que se llenan de fortunas, y claro, ellos lo hacen como saqueando al pueblo. Por eso tenemos lo que tenemos en América Latina. Bueno, me motiva esto. Gracias. De que la mujer raya alto en avanzar lo que son estos temas de libre mercado, del capitalismo, de luchar en contra lo que es el socialismo y políticas de índole socialista. Pero Gloria, ya para terminar, te quiero preguntar esto. Me recuerdo cuando Mitt Romney en la presidencia, no para favorecer un partido o el otro, pero nada más como evidencia de esto, la mujer hispana, soltera, era 11% a favor de Mitt Romney. La mujer casada latina, 22% a favor de Mitt Romney. El hombre latino era el 33% a favor de Mitt Romney. Era un promedio de 27% total a favor de Mitt Romney, en contra de lo que era el izquierdista, se supone en ese tiempo Barack Obama. Lo que te quiero decir con eso es de que es preocupante de que aún así la latina parece inclinarse más a favor de esos que prefieren un gobierno preponderante, un gobierno más crecido, que tenga más que ver en la vida de uno, que usurpe lo que son la familia, el libre mercado, la iglesia. ¿Por qué es eso? ¿Y cómo podemos ser de lo que es la latina o la comunidad latina en una vanguardia para la defensa de la libertad? Ok, hay varias cosas ahí. Primero, la mujer latina y su comportamiento en Estados Unidos, ¿no? Obviamente, como ya explicó José, los latinoamericanos que vienen acá vienen buscando desigualdad. Lo que vienen buscando es que los dejen en paz, que el gobierno no se meta en sus bolsillos. Eso explica por qué muchos latinoamericanos favorecen al Partido Republicano, y ahí lo que yo quisiera es que el Partido Republicano favoreciera la libertad económica, que se ha alejado tanto de favorecer esa libertad económica, ha estado más interesado en perseguir guerras, en poner proteccionismos, en hacerle la vida imposible a los migrantes. Entonces, ojalá el Partido Republicano defendiera cada vez más esa libertad económica, que fue lo que hizo a este país grande, porque mucha de la bronca con esos ricos, y hay que entender que hay dos tipos de riqueza: la riqueza bien habida, hecha por empresarios que compiten libremente, y la riqueza mal habida, hecha a través de proteccionismos, de leyes, de privilegios. Entonces, ojalá viésemos en los líderes políticos un ataque a los lobbies,
a los subsidios, a los privilegios, a los bailouts, usando dinero de impuestos para gente que no hay por qué rescatar. En un libre mercado, no one is too big to fail. If it's your time to fail, you fail. If it's your time to succeed, you succeed. O sea, pero nos han vendido la idea de que hay macroempresas. Entonces, lo curioso es que mucha gente que tiene bronca con el capitalismo no se da cuenta que esas empresas a las que tanto odia tienen al gobierno detrás protegiéndolas, que no es el capitalismo el que las creó, porque en un capitalismo cualquiera te monta la competencia y te nivela. No hay monopolio que se sostenga a lo largo de la historia, a no ser que haya un gobierno que lo sostiene. Entonces, ¿qué pasa con la mujer latina? Y lo que yo estoy viendo. Ahorita mismo en la Ciudad de México hay muchas feministas que salieron a las calles a destruir por completo los monumentos porque están cansadas de la violencia. Y miro a estas feministas, curiosamente, donde se alzan es en las ciudades cosmopolitas. Donde más histéricas y rabiosas están es en Madrid, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Ciudad de México. Tienen una bronca y están hartas del patriarcado y salen a manchar monumentos. Y digo yo, si manchar monumentos funcionara para no matar a ni una mujer, yo soy la primera grafiteando el Ángel de la Independencia o la Basílica de Guadalupe, me parece fantástico. Pero ¿dónde está la prueba de que salir enardecidas a manchar calles va a resultar en más derechos? Curiosamente, las mujeres latinas que se están alzando en contra de esto, lo hacen en las ciudades cosmopolitas donde son más libres, donde menos oprimidas están por una aldea indígena, donde las violan sus propios familiares. O sea, yo no miro esos alzamientos en Chimaltenango, en Guatemala, o en Petén. Cuando voy a hablar con las mujeres indígenas de mi país, lo que me dicen es: mamita, lo que nosotros queremos es trabajo. Ya estamos hartos de estos partidos que vienen cada 4 años a regalarnos bolsas de comida, porque después se largan y me dejan sin comida. Nosotros lo que queremos es trabajo. Yo lo que quiero es ver cómo llego a Estados Unidos. Y resulta que según el Banco Mundial, las mujeres en Centroamérica, cuando ganan $10, 9 los reinvierten en el hogar. O sea, las mujeres are good for business, porque son súper buenas administradoras. El hombre no. El hombre, de cada $10 que gana en América Latina, en Centroamérica, sobre todo en las clases bajas, 3 los reinvierte en el hogar. Los otros 7 se van a la cantina, al amante o a qué sabe qué. Entonces, la mujer resulta mucho más eficiente en el mercado, con lo cual no necesita subsidios, no necesita que el Estado se meta. Y como yo decía al principio, las mujeres que a lo largo de la historia han logrado lo que han logrado, no ha sido porque papá Estado, ¿no? Las feministas que están alteradas con el patriarcado, pero quieren someter a la mujer al peor patriarcado de todos, que es el del Estado. O sea, salgamos del patriarcado, pero que papá gobierno nos pague las píldoras anticonceptivas, los abortos, el supermercado. No. O sea, si tú estás por la liberación de la mujer, libérala y que ella decida. Pero esa es la mayor contradicción, como decía Antonella, con los socialistas, ¿no? Odian la riqueza, se vuelven ricos. Pues lo mismo con las feministas. Detestan el patriarcado, pero todo es, por favor, papá Estado, resuélvenos las cosas. Ahora, eso lo estoy viendo en las mujeres latinas en las ciudades cosmopolitas. Luego está la mujer latina emprendedora en las poblaciones más marginales. Y esa mujer lo que quiere es que la dejen en paz, que la dejen tranquila. Y ese es el feminismo, creo yo, que realmente hace sentido y que creo que también se traslada en Estados Unidos. Dicho esto, históricamente la mujer que se mete en política es socialista. Por una Margaret Thatcher, que tenés incluso rebelándose de su propio partido conservador, por ser tan direccionada al libre mercado, por una Margaret Thatcher tenemos una Hillary Clinton, una Ocasio-Cortez, una Cristina Kirchner, una Dilma Rousseff, una Angela Merkel, una Roxana Valdetti, y la lista no para. Y si encima te vas a buscar mujeres libertarias
que además del libre mercado y rechazando el socialismo, tienen una agenda que te dice, vamos a ver qué vamos a hacer con la legalización de las drogas, vamos a ver qué vamos a hacer con la comunidad LGTB, no para darle subsidios, para que los dejen ser iguales en trato en América Latina, olvídate, estás en una minoría atacada por los dos bandos, lo cual quiere decir que está bien, las libertades siempre las han defendido las minorías, pero lo que quiero decir es que la mujer en su concepción es muy emprendedora, pero a la hora de meterse en política siempre tiende más hacia la izquierda. Don José, perdón, pero le voy a dar la última palabra a Antonella sobre ese tema. ¿Qué hacemos para crecer la cantidad de mujer que defiende la libertad? Bueno, yo creo que acá, y al menos a lo largo de toda la región, lo que falta es una mejora en la educación. Hay que mejorar la educación definitivamente en América Latina, al menos también hablo por mi país, ¿no? Por Argentina, que es un país que durante mucho tiempo no ha estado completamente sometido, ¿no? a estos programas educativos que también se lo puede ver a lo largo de toda América Latina, ¿no? Incluso a lo largo de toda la región. Donde tenemos a gobiernos que nos dicen qué estudiar, qué no estudiar, donde tenemos a un grupo de burócratas, ¿no? detrás de un escritorio que deciden lo que tiene que estudiar la gente por mandato en las escuelas, en las universidades. Entonces yo sí apuesto, ¿no? a que lo que nos hace falta es trabajar mucho sobre la educación de nuestra región y por eso hay que apostar, ¿no? a una liberación de toda esa currícula completamente manipulada y tergiversada y tomada, ¿no? muchas veces por estos movimientos estatistas que ponderan al Estado y que no te enseñan la otra cara de la historia, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, destacar el rol que tienen los tanques de pensamiento, las fundaciones, organizaciones como la que tú diriges, y lo que están haciendo, ¿no? acá en este tipo de eventos. La verdad que eso es algo muy, muy valioso, porque se trata de eso al final del día, se trata de educar, y se trata de educar para el cambio, se trata de educar para que las sociedades latinoamericanas, para que todos los individuos sigamos una y otra vez abrazando la causa de la libertad, que es una de las causas más fascinantes que pueden existir, ¿no? Cuando uno aprende a amar esa causa y eso se convierte en el gran eje, ¿no? o el timón, ¿no? de tu vida, creo que eso es inigualable, no tiene palabras, pero son muchas las causas que hay que dar. Creo que Gloria mencionaba estos aspectos que tienen que ver con las libertades civiles, que son fundamentales para que los tratemos y que de hecho por haberlos dejado tanto tiempo y por no haberlos mencionado durante tanto tiempo y quizás muchos haberse dedicado a hablar únicamente de reducir el gasto público, reducir la presión tributaria, reducir, ¿no? la emisión incluso, y todos estos aspectos son fundamentales, ¿no? a la hora de avanzar como país y de tener un crecimiento económico, pero también nos tenemos que acordar de la libertad política, pero también de la libertad individual. E insisto, temas como la legalización de las drogas a lo largo de toda América Latina, no se entiende el auge que ha tenido la izquierda en estas últimas décadas, ¿no? y a principios también del 2000 e incluso unas décadas antes, si no entendemos lo fallida que ha sido la guerra contra las drogas, ¿no? encabezada desde Estados Unidos precisamente, y eso es impresionante. Y hay que optar y hay que seguir apostando por la libre elección y la libre decisión de los individuos. Las prohibiciones no sirven, las prohibiciones no funcionan, y siempre que exista una prohibición va a existir un mercado negro paralelo que implemente y que recurra a la violencia, y que muchas de esas personas y de los que están dispuestos, ¿no? a violar la ley vayan a entrar por esa vía y por ese mecanismo. Entonces se probó, ¿no? con la ley seca en los años 20 en Estados Unidos, Al Capone, toda esa mafia que se generó en Estados Unidos, y evidentemente lo que está pasando a lo largo de América Latina con los narcoestados que tenemos, porque Venezuela no es un simple experimento comunista común y corriente del siglo pasado. Lo que pasa hoy en Venezuela es que hay un narcoestado, o sea, tenemos a las mafias criminales, el rol de las FARC, del ELN, ¿no? de las guerrillas marxistas de Colombia, incluso operando dentro del territorio venezolano, y a muchos movimientos, que incluso el Cártel de los Soles, ¿no? el famoso Cártel de los Soles que opera dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, y todo eso no se entiende si no hacemos hincapié en hablar de la fallida guerra contra las drogas. Una vez que liberemos eso, vamos a entender de una manera
manera mucho más completa lo que ha venido pasando y lo que ha sido el auge de estos movimientos de izquierda, que obviamente siempre necesitan, porque son movimientos parasitarios estos comunistas, ¿no? Son parásitos que necesitan siempre de alguien más. Como Cuba vivió de la Unión Soviética desapareció, se quedó sin ese subsidio, apareció Venezuela, ¿no? Con el caballo de Troya perfecto que fue Hugo Chávez, con ese movimiento del socialismo del siglo XXI, con Lula da Silva, Michelle Bachelet, con Cristina Kirchner, con todos estos personajes, ¿no? Que encabezaron todo un proceso y que terminaron derivando no solamente en socialismo, sino en una de las peores mafias organizadas, criminales y políticas y narcocriminales de la historia de nuestro continente. Así que son muchas las tareas que hay que dar. Sí, lo es. Hablabas un poco de la prohibición de los 20. La cruel ironía en eso era de que por el deseo de un trago, millones violaron una ley federal. ¿Eran malas gentes? No, era mal ley. Y yo creo que tenemos que ver esas leyes, reimaginarlas, yo creo. Y yo creo que por eso esta plática es importante, ¿verdad? Es necesaria. Hubo altas expectativas y los tres cumplieron. Un aplauso. Muchísimas gracias por estar con nosotros y especialmente a los que nos están viendo por video. Es un placer traerles estas pláticas, estos diálogos que yo creo que por lo menos hacen uno pensar, ¿verdad? Pero para muchos también yo creo que comienzan a activar otras ideas que quizás no le habían visto de una perspectiva. Y quién mejor que estas tres personas ilustres que son bien conocedores de estos temas. Y una vez más les agradezco su atención y les traeremos más de esto. Bueno, Dios me los bendiga. Gracias. Muchas gracias, Daniel.